Buscando esposa. Saga Bridgerton 8 por Julia Quinn. Capítulo 13, en el que nuestra heroína vislumbra su porvenir. Un mes después. La comida era exquisita, el arreglo de la mesa magnífico, la decoración más que opulenta. Lucy, sin embargo, se sentía fatal. Lord Hasselby y su padre, el conde de Davenport, habían ido a cenar a Fensworth House en Londres. Había sido idea de Lucy, lo cual le parecía de pronto una dolorosa ironía. Faltaba apenas una semana para su boda y no había visto a su futuro marido hasta esa noche, al menos desde que la boda había pasado de ser probable a ser inminente. Su tío y ella habían llegado a Londres 2 semanas antes, y después de que se pasaran 11 días sin que su prometido hiciera acto de presencia, Lucy se había acercado a su tío y le había preguntado si podían organizar algún tipo de encuentro. Él se había mostrado bastante molesto, aunque Lucy estaba casi segura de que ello no se debía a que su petición le pareciera absurda. No, era su mera presencia la que bastaba para poner en su cara aquella expresión. Lucy estaba de pie delante de él, y su tío se había visto obligado a levantar la vista. Al tío Robert no le gustaba que le interrumpieran, pero por lo visto le pareció sensato que una pareja de prometidos pudiera cambiar una palabra o dos antes de encontrarse en la iglesia, y le dijo secamente que se encargaría de los preparativos. Animada por su pequeña victoria, Lucy se preguntó también si podía asistir a uno de los muchos actos sociales que estaban teniendo lugar prácticamente al otro lado de su puerta. La temporada social de Londres había comenzado, y cada noche Lucy se quedaba junto a la ventana viendo pasar elegantes carruajes. Una vez se había celebrado una fiesta justo al lado de St. James Square, frente a Fensworth House. La fila de carruajes daba la vuelta a toda la plaza, y Lucy había apagado las velas de su habitación para que su silueta no se viera por la ventana mientras contemplaba la escena. Unos cuantos invitados a la fiesta se habían impacientado por la espera, y como hacía tan buen tiempo, se habían apeado a su lado de la plaza y habían hecho a pie el resto del camino. Lucy se había dicho que solo quería ver los vestidos, pero en el fondo sabía que no era cierto. Estaba buscando al señor Bridgerton. No sabía qué haría si de veras lo veía. Apartarse de la ventana, suponía. Él tenía que saber que aquella era su casa, y seguramente la curiosidad le impulsaría a echar un vistazo a la fachada, aunque no hubiera muchas posibilidades de que supiera de que ella estaba en Londres. Pero él no asistió a aquella fiesta. O, si asistió, su carruaje le depositó justo delante de la puerta. O quizá no estuviera en Londres siquiera. Lucy no tenía modo de saberlo. Estaba atrapada en la casa con su tío y su tía Harriet, una anciana ligeramente sorda a la que habían llevado en atención al decoro. Lucy salía de casa para ir a la modista o dar un paseo por el parque, pero, aparte de eso, estaba completamente sola, con un tío que no hablaba y una tía que no oía, de modo que no estaba al corriente de los chismorreos, ni sobre Gregory Bridgerton, ni sobre nadie. Ni siquiera cuando alguna rara vez veía algún conocido podía preguntar por él. La gente pensaría que estaba interesada en él, y era cierto, claro, pero eso nadie, absolutamente nadie, podía saberlo. Iba a casarse con otro, dentro de una semana, y, aunque no fuera así, Gregory Bridgerton no había dado muestras de querer ocupar el puesto de Hasselby. La había besado, eso era cierto, y parecía preocupado por su bienestar, pero si creía que un beso exigía una proposición de matrimonio, no había dado indicios de ello. En el momento de besarla, él no sabía que su compromiso con Hasselby ya se había concretado, ni lo sabía tampoco al día siguiente, cuando, azorados, se habían visto en la glorieta. Creía, no podía ser de otro modo, que estaba besando a una chica sin ningún compromiso. Sencillamente
Uno no hacía esas cosas a menos que estuviera dispuesto a llegar hasta el altar, pero Gregory no estaba dispuesto a ello. Cuando ella por fin se lo había dicho, él no se había mostrado abatido, ni siquiera medianamente disgustado. No le había suplicado que lo reconsiderara o que intentara encontrar un modo de librarse de su compromiso. Lo único que Lucy había visto en su semblante y había mirado, oh, sí, había mirado, había sido nada. Su cara, sus ojos le habían parecido casi inexpresivos. Había en ellos quizá un toque de sorpresa, pero no pena ni alivio, nada que indicara que su compromiso significaba algo para él, en un sentido o en otro. Lucy no le consideraba un sinvergüenza, y estaba casi segura de que se habría casado con ella si hubiera sido necesario, pero nadie les había visto, y por lo tanto, en lo que al resto del mundo se refería, aquello nunca había pasado. No había consecuencias para ninguno de los dos. Pero, ¿acaso no habría sido agradable que él pareciera solo un poquito apenado? La había besado y había temblado la tierra. Sin duda, él también lo había sentido. ¿No debería haber querido más? ¿No debería haber deseado, si no casarse con ella, si al menos tener la posibilidad de hacerlo? Sin embargo, solo había dicho, le deseo lo mejor, y aquello había sonado tajante. Mientras estaba allí, viendo cómo cargaban los baúles en el carruaje, Lucy había sentido que se le rompía el corazón. Lo había sentido justo allí, en el pecho, y le había dolido. Y, mientras se alejaba, aquella sensación se había vuelto mucho peor. La había oprimido y estrujado hasta que pensó que iba a quedarse sin respiración. Había empezado a caminar más aprisa, todo lo aprisa que podía manteniendo un paso normal, y luego, por fin, al doblar una esquina, se había dejado caer en un banco y había escondido la cara entre las manos sin defensa, y había rezado porque nadie la viera. Había sentido el impulso de mirar atrás, había querido mirarle furtivamente una última vez y memorizar su presencia, aquel porte singular, de pie, con las manos en la espalda y las piernas levemente separadas. Lucy sabía que había cientos de hombres que adoptaban aquella misma postura, pero en él era distinta. Gregory podría haber estado vuelto de espaldas y a muchos metros de distancia, y aun así ella le habría reconocido. Su andar también era distinto, un poco suelto y despreocupado, como si una pequeña parte de su corazón tuviera aún 7 años. Se notaba en los hombros, en las caderas quizá. Era una de esas cosas en las que casi nadie se fijaba, pero Lucy siempre había prestado atención a los detalles. Pero no había mirado hacia atrás. Ello solo habría empeorado las cosas. Seguramente él no estaba mirándola, pero si lo estaba, y la veía darse la vuelta, habría sido devastador. Lucy no sabía por qué, pero estaba segura de ello. No quería que él le viera la cara. Había logrado mantener la compostura mientras hablaban, pero al darse la vuelta se había sentido cambiar. Sus labios se habían entreabierto y había respirado hondo, y había sido como si se vaciara por dentro. Era horrible, y no quería que él lo viera. Además, a él no le interesaba. Le había faltado tiempo para disculparse por el beso. Lucy sabía que era lo que se esperaba de él. La sociedad lo imponía, o si no, un rápido viaje al altar, pero de todas formas le había dolido. Quería pensar que él había sentido al menos una fracción mínima de lo que ella había sentido. De todas formas, no había salido nada de aquello, pero al menos ella se habría sentido mejor, o quizá peor, y al fin y al cabo no tenía importancia. No importaba lo que supiera o no supiera su corazón, porque no podía hacer nada al respecto. ¿Qué sentido tenían las emociones si uno no podía servirse de ellas para un fin tangible? Tenía que ser práctica, así era ella,
Era su única constante en un mundo que giraba demasiado aprisa para su gusto, pero aún así, allí, en Londres, quería verle. Era absurdo y estúpido, y desde luego poco aconsejable, pero de todas formas quería verle. Ni siquiera tenía que hablar con él. De hecho, no debía hacerlo, pero un vistazo no haría daño a nadie. Pero cuando le había preguntado al tío Robert si podía asistir a alguna fiesta, él le había contestado que no, aduciendo que no tenía sentido invertir tiempo y dinero en la temporada, estando ya en posesión del resultado deseado, una proposición matrimonial. Además, le informó, Lord Davenport quería que Lucy se presentara en sociedad como Lady Hasselby, no como Lady Lucinda Bernati. Lucy no sabía por qué le importaba aquello, sobre todo teniendo en cuenta que muchos miembros de la alta sociedad la conocían ya como Lady Lucinda Bernati, tanto por la escuela como por el pulido al que Hermione y ella se habían sometido esta primavera. Pero el tío Robert le había indicado, a su modo inimitable, es decir, sin palabras, que la conversación se había acabado y había vuelto a fijar su atención a los papeles que tenía sobre la mesa. Lucy se había quedado allí parada un momento. Si decía su nombre, él levantaría la mirada, o quizá no, pero si lo hacía, su tío empezaría a perder la paciencia, y ella se sentiría como un estorbo y de todas formas no obtendría respuesta alguna a sus preguntas. Así que se limitó a asentir con la cabeza y salió de la habitación, aunque solo el cielo sabía por qué se había molestado en hacer un gesto de asentimiento. El tío Robert nunca levantaba la mirada después de despacharla, y ahora allí estaba, en la cena que ella misma había pedido, deseando fervientemente no haber abierto la boca. Hasselby estaba bien, era muy agradable, incluso, pero su padre. Lucy rezaba porque no fueran a vivir en la residencia del conde de Davenport. Por favor, que Hasselby tuviera su propia casa, en Gales, o quizá en Francia. Después de quejarse del tiempo, de la Cámara de los Comunes y de la ópera, que le parecían respectivamente lluvioso, lleno de idiotas maleducados, y ni siquiera en inglés, por Dios, Lord Davenport había fijado en ella su ojo crítico. Lucy había tenido que recurrir a toda su fortaleza de ánimo para no amedrentarse cuando se abatió sobre ella. El conde parecía un pescado con sobrepeso, de ojos bulbosos y labios finos y carnosos. Lo cierto era que a Lucy no le habría sorprendido que se hubiera arrancado la camisa, dejando al descubierto agallas y escamas. Y luego... ¡Ay! Se estremecía solo de acordarse. El conde se acercó a ella, tanto que le echó sobre la cara su aliento caliente y rancio. Ella se quedó rígida, con la perfecta compostura que le habían inculcado desde su nacimiento. Él le dijo que le enseñara los dientes. Había sido humillante. Lord Davenport la había inspeccionado como si fuera una yegua. Incluso había llegado al extremo de ponerle las manos en las caderas para calibrar su potencial reproductivo. Lucy había sofocado una exclamación de sorpresa, mirando frenética a su tío en busca de ayuda, pero su tío permanecía impasible, mirando resueltamente a un lugar que no era su cara. Y ahora que se habían sentado a comer, ¡santo cielo! Lord Davenport estaba interrogándola. Le había hecho todo tipo de preguntas sobre su salud, incluyendo algunos temas de los que Lucy estaba segura no debía hablarse en presencia de hombres. Y luego, cuando creía que lo peor había pasado, ¿Se sabe las tablas? Lucy parpadeó. Disculpe, las tablas, contestó él con impaciencia. La del 6, la del 7. Lucy se quedó sin habla un momento. ¿Quería que se pusiera a hacer cuentas? ¿Y bien? Por supuesto, balbució ella. Miró de nuevo a su tío, pero él seguía teniendo una expresión de decidido desinterés. Demuéstremelo. La boca de Davenport formó una línea firme entre sus carrillos. Con la del 7 bastará.
Yo, completamente desesperada, incluso trató de atraer la atención de la tía Harriet, pero ésta permanecía ajena a la escena y, de hecho, no había dicho ni una sola palabra desde que había empezado la velada. Padre, Terció Hasselby. sin duda podrás. La educación lo es todo. Dijo Lord Davenport cortante. El futuro de la familia descansa en su vientre. Tenemos derecho a saber qué nos llevamos. Lucy abrió la boca pasmada. Entonces se dio cuenta de que se había llevado una mano a la tripa. Rápidamente la dejó caer. Sus ojos volaron entre padre e hijo, sin saber si debía decir algo. Lo que menos te hace falta es una mujer que piense demasiado. Estaba diciendo Lord Davenport. Pero al menos debes saber hacer algo tan básico como multiplicar. Santo Dios, hijo, piensa en las consecuencias. Lucy miró a Hasselby. Él le devolvió la mirada, con aire de disculpa. Ella tragó saliva y cerró los ojos para darse ánimo. Cuando los abrió, Lord Davenport estaba mirándola fijamente con los labios entreabiertos, y Lucy comprendió que iba a volver a decir algo, cosa que no podría soportar, de modo que 7, 14, 21, 28, 35, 42. Balbució atajándose lo mejor que pudo. Se preguntó qué haría él si se equivocaba. ¿Cancelaría la boda? 49, 56. Era tentador, tan tentador. 63, 70, 77. Miró a su tío. Estaba comiendo. Ni siquiera la miraba. 82, 89. Ya es suficiente, anunció Lord Davenport justo cuando ella decía 82. La euforia que sentía en el pecho se evaporó rápidamente. Se había revelado, posiblemente por primera vez en su vida, y nadie lo había notado. Había esperado demasiado. Se preguntó qué más debería haber hecho ya. Bien hecho. Dijo Hasselby con una sonrisa alentadora. Lucy logró esbozar una sonrisilla a cambio. Él no estaba mal, de veras. De hecho, si no fuera por Gregory, le habría parecido una elección bastante buena. Tenía quizá poco pelo, y también él era, a decir verdad, poquita cosa, pero eso no era motivo de queja, sobre todo porque su carácter, sin duda el aspecto más importante de un hombre, era muy agradable. Habían logrado mantener una breve conversación antes de la cena, mientras Lord Davenport y su tío hablaban de política, y él se había mostrado encantador. Incluso había hecho, en una parte, una broma sobre su padre cargada de ironía y acompañada por una mirada al cielo que había hecho reír a Lucy. Lo cierto era que no podía quejarse, y no se quejaba, no se quejaría, solo deseaba otra cosa. Espero que se portara como es debido en el colegio de la señorita Moss. Inquirió Lord Davenport, y entornó los ojos lo justo para que su pregunta no sonara amistosa. Sí, por supuesto, contestó ella, parpadeando por la sorpresa. Creía que había dejado de ser el tema de conversación. Excelente institución, comentó Davenport mientras masticaba un trozo de cordero asado. Saben lo que una chica debe y no debe saber. La hija de Winslow fue allí, y la de Foldham también. Sí, murmuró Lucy, puesto que parecía esperarse de ella una respuesta. Son las dos muy simpáticas. Mintió. Sibylla Winslow era una déspota desagradable y mezquina que se divertía pellizcando a las alumnas más pequeñas en los brazos. Pero, por primera vez esa noche, Lord Davenport pareció complacido con ella. ¿Las conoce bien entonces? Un poco, contestó ella evasivamente. Lady Joanna era un poco más mayor, pero el colegio no es muy grande. Es imposible no conocer a las otras alumnas. Bien. Lord Davenport asintió satisfecho, y el movimiento hizo temblar sus carrillos. Lucy intentó no mirar.
Son personas como esas a las que debe conocer, contactos que debe cultivar. Lucy asintió obedientemente con un gesto, mientras hacía de cabeza una lista de todos los lugares en los que habría preferido estar en ese momento. París, Venecia, Grecia. Aunque no estaban en guerra, daba igual, aún así, preferiría estar en Grecia. Una responsabilidad para con el apellido, ciertas pautas de comportamiento. Hacía mucho calor en Oriente. Siempre le habían encantado los jarrones chinos. No toleraré ninguna desviación de... ¿Cómo se llamaba ese barrio horrendo de la ciudad? ¿San Giles? Sí, también preferiría estar ahí. Obligaciones. Obligaciones. Esto último fue acompañado de un puñetazo en la mesa que hizo que la cubertería de plata temblara y que Lucy diera un respingo en su silla. Hasta la tía Harriet levantó la vista de su plato. Lucy prestó atención y como todos le estaban mirando, dijo: ¿Sí? Lord Davenport se inclinó hacia ella casi amenazadoramente. Algún día será Lady Davenport. Tendrá obligaciones, muchas obligaciones. Lucy consiguió tensar los labios lo justo para que su mueca contara como una respuesta. ¡Santo Dios! ¿Cuándo acabaría la cena? Lord Davenport se inclinó de nuevo, y aunque la mesa era ancha y estaba cargada de comida, Lucy retrocedió instintivamente. No puede tomarse sus responsabilidades a la ligera, prosiguió él, levantando temiblemente la voz. ¿Me entiende usted, señorita? Lucy se preguntó qué ocurriría si se llevaba las manos a la cabeza y gritaba: Dios mío, pon fin a esta tortura. Sí, pensó casi analíticamente. Eso sin duda le daría que pensar. Quizá la creyera chiflada y... Desde luego, Lord Davenport, se oyó decir, era una cobarde, una miserable cobarde. Y entonces, como si fuera una especie de juguete de cuerda cuya manivela alguien hubiera girado, Lord Davenport se recostó en su silla perfectamente compuesto. Me alegra oír eso, dijo él, limpiándose la comisura de la boca con su servilleta. Me tranquiliza ver que en el colegio de la señorita Moss todavía enseñan deferencia y respeto. No lamento mi decisión de enviarla allí. El tenedor de Lucy se detuvo a medio camino de su boca. Ignoraba que fuera cosa suya. Tenía que hacer algo, gruñó él, mirándola como si fuera corta de entendederas. No tenía usted madre que se asegurara de que la educaran adecuadamente para su papel en la vida. Hay cosas que necesitará saber para ser condesa, habilidades que debe poseer. Por supuesto, dijo ella con deferencia. Había llegado a la conclusión de que mostrarse dócil y obediente era el modo más rápido de poner fin a aquel suplicio. Y gracias. ¿Por qué? Preguntó Hasselby. Lucy se volvió hacia su prometido. Él parecía sinceramente interesado. Por haberme enviado al colegio de la señorita Moss, explicó ella, dirigiendo cuidadosamente su respuesta a Hasselby. Tal vez, si no miraba a Lord Davenport, él se olvidaría de que estaba allí. ¿Le gustó entonces? Preguntó Hasselby. Sí, mucho, contestó ella, algo sorprendida por lo agradable que era que le hicieran una pregunta educada. Fue muy bonito. Fui extremadamente feliz allí. Hasselby abrió la boca para contestar, pero, para horror de Lucy, la voz que salió fue la de su padre. No se trata de lo que a uno le hace feliz, bramó atronadoramente Lord Davenport. Lucy no podía apartar sus ojos de la boca todavía abierta de Hasselby. La verdad, pensó en un raro momento de calma absoluta, es que casi ha dado miedo. Hasselby cerró la boca y se volvió hacia su padre con una sonrisa tensa. ¿De qué se trata entonces? Inquirió, y no pudo menos que admirar la absoluta falta de desagrado que había en su voz. De lo que uno aprende.
respondió su padre, dejando que uno de sus puños golpeara de nuevo la mesa de la manera más indecorosa. ¿Y de con quién hace uno amistad? Bueno, aprendí al dedillo las tablas de multiplicar, dijo Lucy suavemente, aunque nadie le escuchaba. Va a ser condesa, rugió Davenport. condesa. Hasselby miró a su padre con ecuanimidad. Solo será condesa cuando te mueras. Lucy se quedó boquiabierta. Así que, en realidad, continuó Hasselby y se metió tranquilamente un trozo minúsculo de pescado en la boca. no debería importarte mucho, ¿no crees? Lucy se volvió hacia Davenport con los ojos como platos. El conde se puso rojo. Era un color horrible, oscuro, profundo y colérico, que empeoraba la vena que palpitaba en su sien izquierda. Miraba fijamente a Hasselby con los ojos entornados por la rabia. No había malicia allí, ni deseo de hacer daño o mal alguno, pero, aunque pareciera absurdo, Lucy habría jurado que en ese momento Davenport odiaba a su hijo, y Hasselby se limitó a decir: estamos teniendo muy buen tiempo. Y sonrió. ¿Sonrió? Lucy le miró boquiabierta. Estaba diluviando desde hacía días, pero lo que venía más al caso. ¿Acaso Hasselby no se daba cuenta de que, si hacía un solo comentario jocoso más, a su padre le daría una apoplejía? Lord Davenport parecía a punto de escupir, y Lucy estaba casi segura de que oía cómo rechinaba los dientes desde el otro lado de la mesa. Y entonces, mientras la habitación prácticamente palpitaba de furia, el tío Robert metió baza. Me complace que hayamos decidido celebrar la boda aquí en Londres, dijo con voz firme y suave, llena de determinación, como si dijera: se acabó la conversación. Como saben, prosiguió, mientras todos los demás recobraban la compostura. Mi sobrino se casó en Fensworth Abbey hace solo 2 semanas, y aunque la casa nos trae el recuerdo de la historia de nuestros ancestros, creo que los últimos 7 condes se casaron allí. Lo cierto es que pudo asistir muy poca gente. Lucy sospechaba que aquello se debía tanto a lo precipitado de la boda como al lugar donde se había celebrado, pero aquel no parecía el momento de intervenir para hablar del asunto, y a ella le había encantado la boda precisamente por ser tan pequeña. Richard y Hermione habían sido muy felices, y todos los invitados eran amigos y allegados. Había sido verdaderamente una ocasión deliciosa, hasta que Hermione y Richard se fueron a Brighton para emprender su viaje de luna de miel. Lucy nunca se había sentido tan triste y sola como cuando, de pie en la glorieta, les dijo adiós agitando la mano. Volverían pronto, se recordó, antes de su boda. Hermione iba a ser su única dama de honor, y Richard tenía que acompañarla hasta el altar, y entre tanto tenía a la tía Harriet para hacerle compañía, y a Lord Davenport, y a Hasselby, que o bien era brillante, o bien estaba completamente loco. Un borboteo de risa, irónica, absurda y sumamente inapropiada, se le agolpó en la garganta y se escapó por su nariz con un ruido poco elegante. Gruñó Lord Davenport. No es nada, se apresuró a decir ella tosiendo lo mejor que pudo. Un trozo de comida, una espina probablemente. Casi tenía gracia, hasta habría sido cómico si lo hubiera leído en un libro. Tendría que ser una sátira, se dijo, porque desde luego no era una novela romántica, y no soportaba pensar que pudiera acabar en tragedia. Recorrió la mesa con la mirada, observando a los 3 hombres que en ese momento componían su vida. Iba a tener que sacar el mayor partido que pudiera de la situación. No tenía otro remedio. Era absurdo seguir sintiéndose abatida, por muy difícil que fuera ver el lado bueno de las cosas, y a decir verdad, podría haber sido peor. Así pues, hizo lo que mejor se le daba e intentó contemplar la situación desde un punto de vista práctico, haciendo de cabeza una lista de todo lo que podría haber sido peor. Pero seguía pensando en Gregory Bridgerton y en todas las cosas que podrían haber salido mejor.